Muchas gracias por estar viendo este video. Vamos a continuar con el tema de prolactinomas en el Club del Libro del Tratado de Hipófisis de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Este libro fue editado por el doctor Alejandro Pinzón, el doctor Henry Tovar y el doctor William Rojas. Y en este video, aparte de hacer la lectura del capítulo de prolactinomas, también traje el artículo Aproximación al paciente con prolactinomas. Voy a presentarles las gráficas y las tablas de este capítulo o de este artículo publicado en el Journal de Endocrinología y Metabolismo por el doctor Rosario Pionelo y colegas y la doctora Ana María Colao, está recientemente publicado. Les voy a dejar en el link el acceso a este artículo que es muy importante. Es el capítulo 8, prolactinomas, fue escrito por el doctor Alina Aureu, la doctora Karina Bautista y el doctor Alejandro Pinzón. Generalidades. Los prolactinomas, también conocidos como adenomas secretores de prolactina, adenomas lactotropos o lactotropinomas, constituyen la causa más frecuente de hiperprolactinemia y representan entre el 45 al 65% de todos los tumores hipofisiarios funcionales, siendo el tumor secretor más común. Derivan a partir de las células lactotropas provenientes del linaje acidófilo asociado al factor de transcripción específico pituitario o PIT1, el que también derivan las células somatotropas y tirotropas. Es decir, la prolactina termina siendo pariente de el somatotropo. Recordar que nosotros en todo prolactinoma siempre pedimos IGF-1, siempre descartamos acromegalia y en toda acromegalia pedimos prolactina. Clásicamente se pueden clasificar en microprolactinomas, macroprolactinomas o prolactinomas gigantes, que son más de 4 centímetros, con una prolactina mayor de 1000. Estos últimos son raros y contribuyen a cerca del 2 al 3% del total de los adenomas secretores de prolactina. Afortunadamente, ya que su abordaje terapéutico es desafiante, estos pacientes utilizamos cabergolina, dosis más altas, hay veces tenemos que hacer intervenciones adicionales, pero el prolactinoma gigante es un reto clínico muy interesante. Epidemiología. La prevalencia estimada de los tumores productores de prolactina es de 25 a 63 casos por 100.000, con una incidencia de 3 a 7 casos por 100.000 por año. En datos obtenidos a partir de estudios radiológicos y autopsias, la prevalencia es del 10%, siendo más del 99% microadenomas. Los microadenomas son 5 veces más comunes que los macroadenomas, con una relación hombre-mujer 1 a 5, 1 a 10. En la etapa premenopáusica y luego de esto la relación se equilibra, mientras que los prolactinomas gigantes son poco frecuentes. Si bien los adenomas de prolactina ocurren más frecuente en las mujeres con un pico de presentación cercano a los 30 años, se ha encontrado que en hombres la edad media del diagnóstico es de 10 a 20 años mayor, en promedio a los 50 años, en comparación con las mujeres. Esto probablemente relacionado con la aparición gradual en el varón de impotencia sexual y alteraciones de la libido, la mayoría de veces subestimados. Los hombres suelen tener tumores de mayor tamaño, estableciéndose una relación macro-microprolactinomas 1 a 8 en mujeres y micro a macroprolactinomas 1 a 8 en hombres. Los pacientes con MEN1 pueden presentar adenomas pituitarios en el 30 al 50% de los casos y el más frecuente es un prolactinoma en un 60%. Estos exhiben un patrón más agresivo, usualmente son macroadenomas con mayor resistencia al tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Asimismo, en pacientes menores de 30 años con macroadenomas invasivos esporádicos, es posible encontrar mutaciones en el gen A y P. Siempre que tengan un tumor, como ya lo hemos mencionado previamente, usted siempre debe preguntar por antecedentes familiares de tumores hipofisiarios, porque eso te da la pauta para pensar en FIPA por mutaciones en AIP, y siempre hacer una evaluación del eje paratiroideo, calcio, paratormona, fósforo, porque te hace sospechar de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En Colombia, en un centro médico de la ciudad de Pereira, entre 2008 y 2013, López Clavido y colaboradores encontraron 45 pacientes con hiperprolactinemia y 26 casos con prolactinomas, de los cuales 23 fueron microprolactinomas con un tamaño promedio de 5.1 milímetros. Esto hace un llamado a todos a que tengamos más publicaciones en prolactinomas, sobre todo en esos prolactinomas gigantes y macroprolactinomas invasivos. Fisiopatología, histología y características moleculares. Algo de esto ya lo hemos visto en capítulos previos. Los prolactinomas derivan de las células lactotropas que representan el 15 al 25% de las células pituitarias. En condiciones normales, la secreción basal de prolactina continua y pulsátil ocurre como consecuencia de la actividad eléctrica espontánea de los lactotropos, que es independiente de la estimulación hipotalámica. Esta es la hormona que es atípica en la hipófisis. Esta no requiere un estímulo, sino que ella sola se mantiene estimulada y por ende lo que se utiliza es un freno típicamente.
De este modo, el control de la secreción de la prolactina es predominantemente inhibitorio y lo ejerce la dopamina. Esta última se libera en la zona medial basal del hipotálamo a partir de las neuronas dopaminérgicas que emiten proyecciones axonales hacia la eminencia media. Desde allí ingresa por los vasos portales hacia la adenohipófisis para unirse con los receptores de dopamina tipo 1 y estimulan la adenilato ciclasa 2, inhiben el adenilato ciclasa presentes en la membrana lactotropa. De esta manera, la dopamina inhibe la síntesis y liberación de prolactina, así como la proliferación de lactotropos. A diferencia de los lactotropos que expresan D2R, las neuronas dopaminérgicas no tienen D2R, sino receptores de prolactina, para ejercer control por retroalimentación positiva de acuerdo con las concentraciones hipotalámicas e hipofisiarias de prolactina. La mayoría de los adenomas lactotropos son esporádicos, sin embargo, no se han asociado con mutaciones comunes recurrentes, aunque se han descrito pérdidas cromosómicas como elección de 11p, que llevan a pérdida de genes que inhiben la progresión del ciclo celular, así como la invasión celular. Algunos reordamientos estructurales en HMGA2 también se han encontrado. El comportamiento clínico más agresivo e invasivo se ha asociado con la presencia de una estimulación de los genes asociados con la invasión celular, como ADAMTS6 y CRMP1, y la proliferación celular como PTTG, CCNB1, AURK-beta, SEMPE y ASK. Hasta el 5% de los hasta el 5% de los prolactinomas puede ocurrir como parte de algunos síndromes genéticos, como MEN1, MEN4, FIPA, asociación de paraganglioma, feocromocitoma y tumor pituitario, ese es el 3PA, el complejo de Carney y el síndrome de McCune-Albright, siendo MEN1 y FIPA los más frecuentes. Los otros son muy raros realmente. Desde el punto de vista histopatológico, los prolactinomas pueden subclasificarse en adenomas lactotropos, escasamente granulados, densamente granulados y tumor de células madre acidófilas, siendo los primeros más frecuentes. La clasificación histopatológica de los adenomas hipofisiarios de la OMS del 2017 incluyó un grupo denominado adenomas de alto riesgo, previamente adenomas atípicos, en el que se incluyen algunos subtipos considerados de alto riesgo por su potencial comportamiento agresivo. Entre otros, se comprenden los tumores lactotropos masculinos. Estos últimos tienen mayor riesgo de recurrencia y malignidad, son más invasivos y resistentes a agonistas de dopamina y tienen una expresión de receptores alfa de estrógenos menor respecto a las mujeres, lo que se correlaciona con su agresividad. El prolactinoma en hombres es mucho más agresivo. Diagnóstico, cuadro clínico. Las manifestaciones endocrinas más comunes de la hiperprolactinemia son galactorrea, trastornos menstruales, oligomenorrea, amenorrea, disminución de la libido e infertilidad. El hipogonadismo hipogonadotrófico, que puede estar presente en pacientes con hiperprolactinemia, secundario a la disminución de los niveles de quispeptina, como aumento del exceso de prolactina a nivel hipotalámico. Esto a su vez lleva a disminuir la secreción de la hormona liberadora de GnRH, la LH y la FSH. Y de forma secundaria, obviamente, los estrógenos y la progesterona, y en hombres la testosterona. También se encuentra disfunción eréctil y una espermatogénesis anormal en el varón de forma secundaria que puede conducir a infertilidad, es decir, es un hipogonadismo secundario, no primario. El grado de alteración gonadal usualmente se correlaciona con los niveles de prolactina. Estas alteraciones van desde una fase lútea corta, entre 25 y 50 nanogramos por mililitro de prolactina, oligoamenorrea entre 50 a 100, es decir, las mujeres con prolactina menores de 100, aunque no tengan un prolactinoma, pueden tener alteraciones en el ciclo menstrual, listo. Por eso, desde el punto de vista de fertilidad, uno trata la prolactina independientemente del valor. Y hasta un hipogonadismo profundo si es más de 100 nanogramos por mililitro, que más de 100 es lo que le dice a uno si es un prolactinoma típicamente. Otros síntomas que pueden estar presentes se relacionan con el efecto de masa del tumor, en el caso de los macroadenomas hipofisiarios, como cefalea, alteraciones en el campo visual, principalmente hemianopsia bitemporal e hipopituitarismo en el 35% de los casos. En mujeres con adenomas hipofisiarios productores de prolactina, la mayoría corresponde a microadenomas, por lo que los síntomas endocrinos son más comunes. Alteraciones menstruales hasta el 90%, galactorrea en el 50%. Por el contrario, en hombres con adenomas hipofisiarios productores de prolactina, cerca del 80% tiene un macroadenoma y los síntomas por efecto de masa se encuentran en el 50% de los pacientes y en el 50% restante existen síntomas de hipogonadismo. En pacientes que albergan prolactinomas gigantes es posible encontrar además los clásicos síntomas por efecto de masa ya mencionados.
otros debidos a la extensa invasión titular con destrucción ósea que puede llevar a rinorrea del líquido cefalorraquídeo, congestión nasal, exoftalmos, compromiso de pares craneales, hidrocefalia y convulsiones. Finalmente, otras manifestaciones menos conocidas atribuidas a la hiperprolactinemia tienen que ver con alteraciones en la composición corporal por aumento de la grasa, de la masa grasa y reducción en la masa magra, principalmente debido al desarrollo de resistencia a la insulina, así como hiperfagia al inducir resistencia hipotalámica a la leptina en mujeres. También se ha descrito aumento de peso, obesidad, hígado graso e intolerancia a la glucosa. Abreu y colaboradores, Abreu es el doctor Alina Abreu, en el 2017, publicaron un estudio retrospectivo de macroprolactinomas invasores en hombres. El estudio incluyó 44 pacientes de 2 centros médicos, el Instituto Nacional de Endocrinología en La Habana, Cuba, y el Centro Médico en Banaco, en Cali, Colombia. Los resultados mostraron que la edad media fue de 44 años, la duración de la enfermedad 5 años, el 96% de los pacientes presentó cefalea, seguido de hipopituitarismo, y la mediana de valor de prolactina al ingreso fue 487 nanogramos por mililitro. En el 2020, Abreu y colaboradores tuvieron una presentación clínica de macroprolactinomas invasivos en mujeres entre 18 y 50 años en el Centro Médico Imbanaco de Cali, Colombia. Este es el doctor Alina Abreu, donde encontraron que el síntoma más frecuente fue la cefalea, seguido de la alteración menstrual, hipopituitarismo y alteraciones visuales. Los problemas de fertilidad estuvieron presentes en el 60% y la menorrea secundaria en 23%. Laboratorio. Ante la sospecha clínica de hiperprolactinemia, será medición única de nivel de prolactina basal en ayuno. Una vez se confirma la hiperprolactinemia definida como una elevación de prolactina mayor de 25, se debe iniciar un estudio de su etiología. Por favor, los laboratorios nos están reportando valores de prolactina en el límite superior de 14, 16, 18 y nos están mandando a la consulta pacientes con prolactina de 17, 19, 20, 21, porque tienen prolactina elevada. Por favor, no. Hiperprolactinemia es más de 25, no remitan esos pacientes, no les hagan perder el tiempo, por favor. Para esto es importante realizar una anamnesis detallada que incluya los fármacos utilizados, eso es lo más frecuente, un examen físico dirigido a la búsqueda de enfermedades sistémicas, falla renal, cirrosis hepática, o alteraciones en el campo visual, y finalmente estudios complementarios que incluyen una prueba de embarazo si corresponde. Típicamente, un hipogonadismo en hombre o en mujer se saca, en mujeres sobre todo, se saca con una buena historia clínica, un examen físico y 6 exámenes. FSH, prolactina, prueba de embarazo, FSH, LH y estradiol. Con esas cositas usted tiene que sacar el hipogonadismo, el diagnóstico de hipogonadismo femenino, si no, pues es mejor que lo remita porque claramente no está enterado o familiarizado con el tema. Los valores de prolactina entre 25 y 150 pueden encontrarse en pacientes con hiperprolactinemia de origen idiopático, farmacológico, hipotiroidismo, enfermedad renal e hiperprolactinemia por alteración de la secreción dopaminérgica, así como en el caso de otras lesiones del hipotálamo hipofisiarias que incluyen otros adenomas hipofisiarios diferentes a los prolactinomas. Esta semana nos remitieron una paciente de otro hospital porque estaba en coma mixematoso, tiene una TSH en 400 y adicionalmente estaba muy estresado porque tenía una prolactina en 78 y nos la remitieron con una sospecha de un tumor de hipófisis. No, esa elevación en la prolactina es por el hipotiroidismo tan profundo de la paciente, no tiene nada que ver con un tumor hipofisiario. Primero que todo, es un valor menos de 100 y dos, la paciente tiene un hipotiroidismo que es una causa frecuente de hiperprolactinemia. Recuerden que el hipotiroidismo primario se eleva la TSH, pero también se eleva la TRH y la TRH me va a estimular la liberación de prolactina. Entonces, todo paciente con hiperprolactinemia descartarle hipotiroidismo. En los pacientes con adenomas hipofisiarios, los niveles de prolactina suelen tener correlación con el tamaño del tumor. Esto es importantísimo. Se correlaciona el tamaño. Entre más grande sea el tumor, más alta tiene que ser la prolactina. Microadenomas presentan niveles entre 50 y 300. Yo pongo siempre por encima de 100. En macroadenomas, una prolactina entre 200 a 5000. Y en pacientes con prolactinoma gigantes mayor de 4000. Listo. Entonces, macroadenomas típicamente el punto de corte es 250, generalmente más de 500. Y prolactinomas gigantes, recuerden que es más de 4 centímetros con prolactina mayor de 1000. En algunas ocasiones puede no existir la citada correlación entre los valores de prolactina y el tamaño del tumor. Esto puede ser por prolactinomas quísticos o en los prolactinomas gigantes por la presencia del efecto Hooke, el cual ocurre en pacientes con niveles de prolactina muy altos que pueden llevar a saturación de los anticuerpos de captura y detección de radioinmunoensayo que se ha utilizado para medir la prolactina.
lo que genera valores de prolactina aparentemente normales o con una elevación solo moderada. Es decir, usted tiene un prolactinoma gigante, listo, un tumor de 5 o 6 centímetros, y le da una prolactina en 500 o 600, y usted espera esa prolactina 1000, 1200, 3000, 5000, 10000, ese paciente puede tener un efecto gancho. En los casos en que se quiere diferenciar entre un paciente con macroadenoma no funcionante o macroprolactinoma con presencia del efecto Hooke, deberían medirse nuevamente los niveles de prolactina con dilución 1 en 100, o también se puede considerar otro ensayo de medición que no induzca este efecto. Descartar resulta importante, especialmente en aquellos pacientes con tumores grandes que se pueden clasificar inadecuadamente como no funcionantes, con hiperprolactinemia secundaria, efecto compresivo sobre el tallo, o que usted pueda pensar que tiene una resistencia a los análogos. Es decir, usted arranca con una prolactina de 500, 600, hace un control y la prolactina está en 400 o 500 y usted piensa que tiene una resistencia a la cabergolina cuando realmente ese paciente venía de 5000 y pasó a 400. Como se mencionó anteriormente, en pacientes con hiperprolactinemia, ausencia de síntomas, se deberá descartar macroprolactinemia, condición benigna que no requiere otros estudios adicionales de diagnóstico ni tampoco tratamiento específico. Sin embargo, existen algunos casos puntuales en los que puede existir la macroprolactinemia con hiperprolactinemia verdadera, caso en el cual podrían existir síntomas. La presencia de macroprolactinemia se determina mediante la precipitación del suero del paciente con polietilenglicol, técnica sencilla y económica que pretende separar las isoformas de prolactina para luego medir los monómeros de prolactina y determinar si existe o no una verdadera hiperprolactinemia. Imágenes. Una vez se ha confirmado que el paciente presenta hiperprolactinemia verdadera, es necesario complementar el estudio con una resonancia magnética de silla turca con contraste. Si se confirma la existencia del tumor y existe compromiso del quiasma óptico, se deberá solicitar una campimetría computarizada. En pacientes con macroadenoma se debe hacer evaluación de los otros ejes hipofisiarios con el fin de descartar cosecreción, siempre descarten acromegalia, o la presencia de hipopituitarismo. Si se sospecha hipogonadismo, además se debe solicitar una densitometría ósea. Tratamiento. El objetivo del tratamiento será lograr normalizar los niveles de prolactina, resolver el hipogonadismo y restablecer la función hormonal hipofisiaria si existe compromiso de la misma. De la misma manera, lograr controlar o reducir el tamaño del tumor, lo que lleva a una mejoría de los síntomas por efecto compresivo. En la figura 1 se presenta un algoritmo de tratamiento, se lo voy a poner acá. El manejo puede ser farmacológico, quirúrgico con radioterapia. Se indica el inicio de tratamiento en aquellos pacientes con macroadenomas o microadenomas sintomáticos. Entonces acá nos ponen tumor productor de prolactina, entonces agonista de la dopamina, remisión bioquímica, control del tamaño tumoral. Si no tiene residuo tumoral luego de 2 años, se puede considerar el retiro gradual. Si no hay recurrencia, se hace seguimiento, y si hay recurrencia, se reinicia el agonista. Si se inicia el agonista y hay hiperprolactinemia de crecimiento tumoral, se puede considerar resección transesfenoidal, sea enfermedad persistente agonista a la dopamina, y si es pobre candidato quirúrgico, tiene una contraindicación para la cirugía, se procede a radioterapia, y si la enfermedad es persistente agonista de dopamina. Resección transesfenoidal en casos seleccionados, preferencia del paciente, paciente joven, mujer en edad fértil, microadenoma sin control bioquímico tumoral bajo, apoplejía hipofisial. Tratamiento médico. Teniendo en cuenta el potente efecto inhibitorio de la dopamina sobre la secreción de prolactina en condiciones fisiológicas, los agonistas dopaminérgicos se usan en el tratamiento de la hiperprolactinemia y los prolactinas. La cabergolina y la bromocriptina son los disponibles. La respuesta bioquímica y el descenso del volumen tumoral con el uso de estos medicamentos es alta, siendo estos medicamentos la primera línea de terapia. Si bien ambos tienen efecto en normalizar la prolactina, disminuir el tamaño del tumor, restaurar la función gonadal y mejorar el compromiso visual, la cabergolina muestra mejores tasas de efectividad y un perfil de seguridad y tolerancia mayor. Yo típicamente utilizo cabergolina. La bromocriptina, por el contrario, la utilizo más en hombres con tumores invasivos. Los hombres típicamente tienden a tolerar un poquito más la bromocriptina, pero casi a todos los pacientes les pongo es cabergolina. Me parece que los eventos adversos son demasiado incómodos para uno someter al paciente a este riesgo. Así, con el uso de la bromocriptina se consigue la normalización de prolactina y reducción del tamaño tumoral en el 80 al 90% de los micro y 70% de los macros, mientras que con la cabergolina estos valores son del 95 al 80, es mucho más potente. En la figura 2 se muestra un paciente antes y 6 meses después del inicio de la terapia con cabergolina, con reducción casi completa de la lesión. Ya se les va a mostrar en otras imágenes en el artículo del GCEM. La suspensión del tratamiento farmacológico con agonistas dopaminérgicos se considera en pacientes que hayan logrado prolactina normal, sin tumor
por lo menos 2 años de tratamiento. En este contexto, la supresión de la terapia lleva tasas de recurrencia de hiperprolactinemia de un 65%. Y ahora les muestro los estudios de Colau y las tablas. Los pacientes tratados con agonistas dopaminérgicos que no logran normalizar los niveles de prolactina ni reducir el tamaño del tumor se consideran resistentes y se debe contemplar el tratamiento quirúrgico radioterapia. En el 2017, el doctor Alina Abreu publicó un estudio en 44 pacientes hombres de Cali, Colombia y La Habana, Cuba, con macroprolactinomas, donde el 53% de los pacientes requirió cirugía más agonistas dopaminérgicos. En este grupo hubo disminución de los niveles de prolactina del 86% a los 6 meses y del 96% a los 12 meses. En el grupo de agonistas dopaminérgicos hubo una disminución del 71% a los 6 meses y el 95% a los 12 meses. Los pacientes quirúrgicos tuvieron la mayor reducción del tamaño tumoral de 11.4 milímetros en comparación con 8.3 milímetros. Sin embargo, al año no hubo diferencias entre los grupos. En el 2020, el doctor Abreu y colaboradores publicaron un estudio de respuesta al tratamiento en macroprolactinomas en mujeres entre 18 a 50 años, donde los agonistas dopaminérgicos se usaron en el 100% de los casos, 10% bromocriptina, 86% cargolina, con diferencias estadísticamente significativas en la reducción tumoral a los 6-12 meses de seguimiento, así como en la prolactina sérica. Tratamiento quirúrgico. La resección quirúrgica, preferiblemente por vía transesfenoidal, se reserva para casos individualizados, los que aplican algunas de las siguientes características: compromiso del quiasma óptico y deterioro visual rápidamente progresivo, resistencia e intolerancia o contraindicación al uso de agonistas dopaminérgicos, crecimiento del tumor durante el tratamiento, así como algunos casos de apoplejía pituitaria o fístula del líquido cefalorraquídeo, debido a la reducción del tumor inducida por los agonistas de dopamina, usualmente en macroadenomas invasivos. En algunos casos también se puede considerar la cirugía en pacientes sin tratamiento previo, cuando presentan apoplejía o desarrollo agudo de déficits neurológicos, que incluyen pérdida de visual, niveles de prolactina elevados en un rango limítrofe para lo aceptado para el efecto del tallo, es decir, hay una duda diagnóstica, aquellos con un prolactinoma quístico o microadenomas con niveles de prolactina menor de 100 y pobre adherencia a la terapia médica. En una serie de 64 pacientes con prolactinomas llevados a cirugía electiva, las razones más frecuentes fueron intolerancia a los medicamentos, falla a los medicamentos, ambas o efecto de tallo. La tasa de éxito en cuanto a la normalización de los niveles de prolactina y resección completa del tumor en centros experimentados son mayores en los microprolactinomas al compararlo con macroprolactinomas del 45%. De igual manera, la tasa de recurrencia en pacientes inicialmente declarados en remisión se ha reportado cercana al 20% a 5 años, por lo que una estrategia combinada de cirugía y terapia médica es una opción apropiada en pacientes con tumores de gran tamaño. Es decir, se puede hacer como una citorreducción y después el agonista. Se han descrito algunos factores predictores de resección incompleta: la extensión tumoral del seno cavernoso, la exposición previa a medicamentos, los niveles de prolactina mayor de 200. Asimismo, se han propuesto factores pronósticos para una remisión temprana luego de una cirugía transesfenoidal, valores de prolactina menor de 2.9 frente a 111 en el primer día posoperatorio y tener una clasificación no prequirúrgica que sea de 0 a 1, es decir, un tumor pequeño. Un metaanálisis reciente comparó los resultados clínicos en cuanto a remisión de la enfermedad al año de seguimiento, luego de la suspensión de la terapia con agonistas dopaminérgicos frente a cirugía transesfenoidal en pacientes con prolactinoma. Incluyó a 3.564 pacientes en el grupo farmacológico, 1.836 en el grupo de cirugía. Se encontraron tasas de remisión de los medicamentos en el 34% frente al 67% con cirugía. El tiempo de seguimiento fue 12 meses frente a 22 meses respectivamente. Además, en pacientes con microadenoma, la remisión fue del 36% frente a 83%, y en aquellos con macroadenomas de 28% frente a 60%. Así las cosas, es pertinente individualizar cada paciente en términos del tamaño, extensión tumoral, tolerancia o respuesta a la terapia con agonistas, deseo del paciente, fertilidad, costos, entre otros, para considerar la opción más apropiada en cada caso. Nosotros hemos mandado a operar prolactinomas, pero realmente es selecto. Cuando a uno se le han muerto pacientes luego de una cirugía transesfenoidal, no se la piensa mucho para mandar a operar pacientes, sobre todo en un tumor que se puede manejar médicamente. Entonces, nosotros somos muy restringidos para mandar a pacientes con prolactinoma. Tienen que ser casos típicamente cuando hay falla de los medicamentos. Por ahora, la terapia farmacológica continúa siendo la primera línea de tratamiento. Radioterapia. La radioterapia tiene menos valor, ya que estos tumores son típicamente más radioresistentes. Se reserva para pacientes con tumores invasivos que hayan presentado falla en tratamiento médico o cirugía
también en aquellos con tumores irresecables o que no puedan ser llevados a cirugía. En cuanto a la modalidad de la radioterapia, la radiocirugía estereotáctica se prefiere sobre radioterapia convencional. Los principales factores asociados con una buena respuesta a la radiocirugía son la proximidad del tumor al aparato óptico menos de 3 milímetros, el tamaño tumoral más de 3 a 4 centímetros. Aunque existen pocos datos publicados, se ha reportado que esta opción de tratamiento permite tasas de control entre el 85 al 95% y normalización de la prolactina entre 40 a 45%. Les quiero compartir pantalla para que vean, por favor, acá un resumen del artículo Aproximación al paciente con prolactinoma, que fue escrito por el doctor Rosario Pibonero, Ana María Colao y otros colaboradores. Entonces acá les voy a resumir solo las tablas y las figuras. Entonces en la tabla 1 presentan las causas de hiperprolactinemia. Miren que estas son las causas fisiológicas: el coito, el ejercicio físico, la lactancia, el embarazo, el sueño y el estrés. Y tenemos unas causas patológicas como el hipotiroidismo, enfermedades infiltrativas, trauma, la sección del tallo hipofisiario. En enfermedad hipofisiaria puede haber hiperprolactinemia idiopática, que es aquellos pacientes que tienen una prolactina elevada pero no tienen ninguna manifestación, acromegalia, hipofisitis, macroadenomas, macroprolactinemia, el prolactinoma. Miren que es una causa de todas las causas de prolactina. Cirugía, trauma, quistes de Radke, otros tumores hipofisiarios y hay algunas enfermedades sistémicas que me elevan la prolactina. Entre ellas, la más frecuente es el ovario poliquístico. El ovario poliquístico puede tener una elevación leve de la prolactina, 40, 60. En los casos de epilepsia, cirrosis hepática, falla hepática, enfermedad renal, cirugía, cualquier cosa que estimule el tórax, como los implantes mamarios, la estimulación de la mama o del pezón, pueden elevar la prolactina. Y miren que medicamentos que elevan prolactina son muchos. Anestésicos como la ketamina, el propofol, la fenitoína, la mitriptilina, la fluoxetina, casi todos los antidepresivos nos elevan la prolactina, la cimetidina, la ranitidina, bloqueadores de los receptores de dopamina como metoclopramida, inclusive con una sola dosis de haloperidol te puede dar esto. Antipsicóticos, opiáceos, todos estos me pueden generar hiperprolactinemia. Y ellos presentan estas tablas de la respuesta al tratamiento con agonistas dopaminérgicos en pacientes con prolactinoma y MEN1. Miren que la tasa de respuesta, como este tumor es más agresivo, es inferior. Miren que las tasas de respuesta acá pueden ser del 40-50%, en este caso hubo una mejor respuesta del 100%, pero en promedio la tasa de respuesta es del 51%. Y acá presentan esta tabla más larga de la remisión a largo plazo de hiperprolactinemia después de suspender el tratamiento. Miren acá que la tasa de respuesta acá, o la tasa de remisión es del 7%, la mejor fue en este, que fue del 37%, acá del 44%, acá tiene una tasa de remisión del 20%, posiblemente el estudio donde hubo más remisión fue del estudio de Ana María Colao, que fue el 68%, este es un New England, donde los pacientes tenían una prolactina indetectable con una resonancia totalmente normal y por lo menos 2 años de tratamiento. Y acá tenemos otros donde las tasas de remisión son un poquito más altas y mire que a medida que pasan los años parece que se logran remisiones más altas, pero es porque se selecciona mejor el paciente que se le va a suspender el medicamento. Y algo muy interesante es que hay una remisión espontánea de la hiperprolactinemia luego del embarazo. Esto es muy interesante porque algunos pacientes pueden tener, uno de cada 4, cada 5 pacientes puede tener remisión luego del embarazo. Posteriormente ya en las figuras nos ponen pues las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia. Tengo una masa tumoral y esta masa tumoral me puede producir cefalea, efectos visuales o hipopituitarismo, y el exceso de la prolactina me va a producir reducción en la libido, disfunción eréctil y ginecomastia en hombres, en mujeres oligomenorea con sequedad vaginal, irritabilidad y depresión, y me puede producir en ambos sexos ganancia de peso, trastornos en el desarrollo puberal, hipogonadismo, infertilidad, galactorrea y osteoporosis. Y el enfoque que hacen ellos es, cuando tengan hiperprolactinemia, excluir siempre embarazo, enfermedades sistémicas, medicamentos, injuria hipotalámica hipofisiaria, evaluar el síndrome clínico y los niveles de prolactina. Si la prolactina realmente es muy leve, con un síndrome clínico muy raro, con una prolactina entre 25 y 150 microgramos litro, hacer tamizaje para macroprolactina. Si esta es menos de 250, excluir un adenoma pituitario no funcionante. Si es más de 250, hacer una resonancia con gadolinio. Si el paciente tiene un síndrome clínico franco con una prolactina menor de 250, hacer una dilución de la prolactina 1 en 100 y pasar una resonancia con gadolinio. Y si la prolactina es más de 250 microgramos litro, miren las unidades acá, se hace una resonancia con gadolinio y se hace macroadenoma o se hace un estudio de microadenoma. Y ponen 3 casos clínicos. El primero es un paciente que inicia con una prolactina
cercana a 1000, se le inicia cabergolina, la cabergolina se normaliza y miren las imágenes en febrero del 2019 donde se ve esta lesión hipofisiaria y ya una imagen de resonancia 2 o 3 años después hay una desaparición completa del tumor. Este es un caso pues de los típicos que tenemos en que los pacientes posiblemente se les pueda suspender el tratamiento. Pero acá tenemos otro caso, es de otro paciente que tenía una hiperprolactinemia, pero adicionalmente tenía una acromegalia. Entonces acá es cuando se le hace el diagnóstico de acromegalia, por acá marzo del 2020, cuando previamente venía con cabergolina. Y miren los valores de prolactina cómo disminuyen. Acá tenía unos valores de IGF-1 relativamente normales, pero ya después se elevaron y acá es cuando se inicia un tratamiento quirúrgico de análogo de somatostatina y luego se puede suspender con una normalización de la prolactina y una normalización de la IGF-1. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Y miren en noviembre del 2016 cómo era el tumor y cuando se diagnostica la acromegalia, mira ya el tumor cómo era de grande en ese escenario. Entonces es un caso clínico donde el paciente era relativamente normal y desarrolló una acromegalia posteriormente. Y el caso pues, más interesante es este que hacen ellos, que es de esos tumores agresivos, de difícil manejo, típicamente un macroprolactinoma. Miren que la prolactina por acá estaba cerquita a casi 10.000, se hace la primera neurocirugía, se hace luego un tratamiento con cabergolina y a pesar de eso vuelve a aumentar la prolactina, luego se hace una segunda cirugía con una disminución muy leve de la prolactina, se inicia ya manejo con cabergolina 3 miligramos a la semana, es una de las dosis que hacemos nosotros típicamente, pero le adicionan lanreotide, luego la aumentan, van aumentando la dosis y le siguen adicionando lanreotide, le ofrecen una tercera cirugía y luego posteriormente sí hace radioterapia y la cabergolina ya la logran empezar a disminuir hasta que al finalmente solo está con 3 tabletas a la semana con unos valores de prolactina por encima de 25. Y acá vemos los cambios en el tumor, tenemos junio del 2012, octubre del 2012, como el tumor está creciendo de tamaño, como lo ven acá, en enero del 2013, cómo está este tumor, y miren que acá fue en el momento en que se hizo la radioterapia y ya más o menos 10 años después, donde hay una desaparición importante del tumor. Les agradezco mucho por su atención. Espero que te estén gustando los videos del Club del Libro. Si tienen sugerencias, escríbanos por favor. Se les agradece un like y una suscripción a este canal. Esto nos permite que este mensaje llegue a más personas. Recuerden que esta es una cosa que se hace gratis, que es de mi tiempo, entonces nos favorece que ustedes estén vinculados al canal. Compártanlo en sus redes sociales y les deseo una feliz tarde. Mil y mil gracias. Nos faltó esta figurita. Esta figurita es de medicamentos, de cosas que vienen a futuro, como ipilimumab, nivolumab, bevacizumab. Ese es como el bonus track. Temozolomía, que es una cosa que utilizamos, pero básicamente utilizamos escavergolina, que es la terapia que tenemos importante. Yo creo que a futuro, sobre todo para Cushing, vamos a poder utilizar gefitinib, porque estos pacientes tienen mutaciones en este receptor o en estas vías de acá, en UCP8, y temozolomía siempre va a ser una terapia oncológica para utilizar. Ahora sí, feliz tarde.